El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva consulta virtual desde las redes de Cap Medical, su centro de infusión especializado en terapias vía intravenosa, donde tratamos padecimientos neurológicos, oncológicos, hematológicos, reumatológicos, entre otros niveles de especialidades más. Es un gusto para mí presentarles el día de hoy a la doctora Cristina Limón, ella es neuropediatra, y al doctor Héctor Gámez, psiquiatra y psiquiatra, si lo mencioné bien. Vamos a tocar el tema de trastornos de neurodesarrollo desde la valoración neuropsiquiátrica. Doctores, muy buenos días. Gracias por prestarme parte de su tiempo. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenos días, mucho gusto. Yo soy la doctora Ana Cristina Limón. Soy neurólogo pediatra. Hice mi formación de medicina general aquí en la Facultad de Medicina de la Autónoma de Nuevo León y pediatría en el Hospital del Niño en Saltillo, Coahuila. Y mi formación de neurólogo pediatra en la Ciudad de México en el Hospital Infantil de México. Y pues estamos muy contentos de la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, que nos hayan invitado más bien. No, al contrario, gracias a ustedes. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Ángel. Bueno, yo me presento, yo soy Héctor Gámez, yo hice medicina en la UVM allá en Saltillo. Después hice psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente en la Ciudad de México y después hice una subespecialidad en psiquiatría infantil o paidopsiquiatría en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan de Navarro, también allá en la Ciudad de México. Ok, entonces vienen llegando apenas aquí a Monterrey. O sea, por lo que interpreto, ¿no? Sus últimas especialidades las hicieron en Ciudad de México. ¿Consultaron Relativamente. también ahí? Sí, de hecho sí. Empezamos a dar consulta privada también allá en Ciudad de México desde 2018. Pero hicimos una escala en Saltillo de 2 años. Ah, ok. Entonces, relativamente estamos como recién llegados, pero... Bueno, quiero imaginarme que los dos son originarios de Saltillo o Monterrey, o son... La doctora sí Yo es soy de regia. aquí. Ah, Yo soy ok. de aquí. Y no, bueno, yo Qué egresé bueno. ya de neurología pediátrica en el 2021 y Ok. trabajé un año en Sedena, en la Ciudad de México, en el CRIT, que es el Centro de Rehabilitación de Sedena. Y ahí era principalmente donde veía muchos trastornos del neurodesarrollo y fue donde más me adentré a los trastornos del espectro autista, trastorno del TDAH, discapacidad intelectual, parálisis cerebral. Y ya en Saltillo, donde estuvimos 2 años, fue pues únicamente mi consulta privada. Que era ya más que nada ver la práctica con los pacientes, me imagino. ¿Les parece si nos adentramos al tema tal cual? Digo, me llama mucho la atención que ahorita que mencionamos trastorno de neurodesarrollo, empezó a mencionar el déficit de atención, por ejemplo. ¿Qué se puede conocer de forma, pues, médica, ¿no? ¿A qué se le conoce como un trastorno de neurodesarrollo? ¿Qué viene siendo tal cual? Bueno, en sí son las habilidades o conductas de un desarrollo atípico a lo esperado y que se van a presentar desde las primeras etapas del desarrollo. Esperamos que antes de los 5 años se manifiesten y que se van a perdurar a lo largo de la vida. Y por eso decimos que no es una enfermedad, que es un trastorno, porque esto va a continuar a lo largo del desarrollo del paciente. Por eso no decimos que es como te decía, no es una enfermedad, es un desarrollo diferente del cerebro, es Ok. una neurodiversidad. Ok, en este caso en la psiquiatría, desde el lado de la neurología, me imagino que va en el tema de la formación cerebral, de igual manera ciertos componentes fisiológicos que se pueden dar a la hora del desarrollo del infante, pero en la psiquiatría, ¿cómo lo podemos abordar, doctor? ¿Es un término diferente a lo que acaba de mencionar la doctora o va directamente correlacionado? Es casi igual. Por ejemplo, en el neurodesarrollo nos referimos a el desarrollo del sistema nervioso y las habilidades que va uno adquiriendo conforme se desarrolla el sistema nervioso, ¿no? Entonces ahí vemos desarrollo emocional, desarrollo social, desarrollo de comunicación, habilidades tanto para entender a los demás como para yo darme a entender, habilidades motoras y habilidades cognitivas, ¿no? Todo lo que involucra atención, memoria, el procesamiento del pensamiento como tal. Y entonces ahí es una convergencia de las dos especialidades. Cuando ese desarrollo se ve comprometido porque las habilidades que esperamos para una persona, ¿no?,
no importa la edad, sino conforme va creciendo o se va desarrollando, Claro. Se ve afectado o no alcanza lo que esperamos, pues es cuando podemos intervenir en las especialidades. Y en el caso de los trastornos del neurodesarrollo, de mucho tiempo se han estudiado y su avance científico empieza cuando las especialidades, ambas, psiquiatría y neurología, no estaban tan definidas como con una limitación propiamente, ¿no? Entonces, en ese momento, sobre todo a principios del siglo pasado, todavía se entendía como que eran neuropsiquiatras, ¿no? Entonces, quienes lo abordaban, pues, era como lo mismo, ¿no? O sea, no se tenía definido qué especialidad era la que identificaba y a su vez trataba este tipo de trastornos, ¿no? Exactamente. Me surge ahorita la duda, yo creo que la gente se va a preguntar, bueno, ¿por qué tenemos una neuropediatra y un pediopsiquiatra en un live juntos, ¿no? Me gustaría que con sus propias palabras pudieran como ponernos en contexto cómo es que ustedes se complementan, me refiero a sus especialidades, para poder tratar a un paciente. Digo, antes de adentrarnos bien a los diferentes tipos de trastorno que pueden existir o que ustedes normalmente consultan, cómo es que se complementan, cómo es el abordar al paciente en este equipo pues integral, si se puede llamar así. Por ejemplo, como el sistema nervioso, las funciones que tiene son muy grandes, ¿no? Abarcarlo de forma global, una sola especialidad a veces no alcanza. Entonces, a mí me gustaría poner de ejemplo un trastorno del espectro autista. Okay. ¿No? El trastorno del espectro autista, su diagnóstico final se da a partir de un consenso. Es decir, lo ideal es que varios ojos vean al mismo paciente y a través de perspectivas distintas aporten una impresión diagnóstica. Y con eso, digámoslo así, como que juntamos piezas de un rompecabezas y decimos que una persona tiene autismo. Okay. En este caso, esas visiones diferentes, pues es lo que complementamos nosotros, ¿no? A veces, por ejemplo, la doctora evalúa perfectamente la función física, ¿no? Que aunque yo también la pudiera explorar, desde su expertise y desde su formación, pues es de mejor calidad que lo que yo puedo hacer. En cambio, por ejemplo, la parte cognitiva o a veces la parte del desarrollo emocional, desde mi formación como psiquiatra, primero de adultos y luego de niños, pues se hace con una mejor calidad. Entonces, de ahí juntamos las dos piezas y entre los dos vamos viendo pues lo que el otro no alcanza a ver, no necesariamente porque no lo conozca, ¿verdad? Pero que a veces por el entrenamiento pues lo tiene más desarrollado uno que el otro según corresponda en cada una de las piezas que requiere. Y lo mismo que hablamos ahorita del autismo pasa con casi todos los trastornos del neurodesarrollo. De hecho, en otras cosas también, no solo en neurodesarrollo, pero hablando ahorita solamente de psiquiatría infantil y de neurología pediátrica, pues más o menos así es el complemento. Y tomar en cuenta que un diagnóstico en una sola consulta es muy difícil que se pueda realizar. Okay. Muchas veces hay que tomar en cuenta que el paciente puede venir cansado, que si a lo mejor no durmió bien, que si a lo mejor viene de la escuela y no quiere participar. Puede en la consulta ser completamente diferente a lo que yo vea en mi consulta y yo decir, ¿sabes qué? Conmigo sí cooperó, el niño fue diferente en el área... en la evaluación, ¿no? Exacto, en la evaluación y aparte yo poder ver otras comorbilidades que él no pudo realizar en su exploración. Entonces a veces yo evalúo mucho la parte del sueño, que a veces con ellos no se dejan, o la parte del lenguaje. Otras comorbilidades que él puede ver también son los tics. Entonces hay en los trastornos del neurodesarrollo muchas veces vienen comorbilidades adjuntas, sobre todo en el espectro autista, que sabemos que la principal comorbilidad es un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Si pudiéramos definirlo en actividades muy puntuales, ¿cuáles dirían que pueden ser, por su lado, doctora, cuáles son lo que usted busca de forma objetiva? Y pues, doctor, de igual manera, ¿no? ¿Cuáles las mismas características que quizá busca dentro de un paciente, independientemente de qué caso sea, ¿no? Imagino que a lo mejor por su lado pueden ser más motoras, psicomotrices, y mejor por el lado del doctor un poquito más subconscientes, un poquito más psicosomáticas. ¿Cuáles son los objetivos en general? O sea, yo inicio la consulta con la historia clínica, antecedentes en la familia, los papás, si hay algún factor de riesgo durante el embarazo, que si la mamá tuvo presión alta, hubo alguna diabetes gestacional, si hubo amenazas de aborto, que si el bebé tuvo una restricción del crecimiento, porque esos también son factores de riesgo que nos pueden aumentar algún trastorno del neurodesarrollo. Ahora, en la parte del desarrollo, los hitos del desarrollo que se vayan o que se hayan presentado
a lo esperado para la edad del paciente, que a los 6 meses más o menos haya presentado la sedestación, que se haya podido mantener sentado, que haya logrado la marcha entre los 10, 12 meses, 14 meses a lo mucho, que el lenguaje se haya presentado a los 12 meses iniciado, que la parte social también, que tenga una buena interacción con otros niños, con los papás. Vamos haciendo todo de acuerdo a la historia clínica y de ahí voy buscando qué debo de ir explorando para buscar algún dato de alarma de acuerdo a lo que yo voy interrogando. Ok, excelente, Doc. O sea, por ejemplo, ahí en realidad las historias clínicas a veces las hacemos de forma indistinta. Ok. Haz de cuenta que, por ejemplo, quien está libre primero para el paciente hace la historia clínica. Y ya nos vamos decantando ahora sí por las comorbilidades o coocurrencias propias de cada especialidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de neurología, pues ir viendo si no hay comorbilidad con epilepsia u otras alteraciones más de índole neurológico. Y en mi caso, por ejemplo, si el mismo paciente no cursa con una depresión, con un trastorno de ansiedad, con algún otro trastorno del neurodesarrollo, si tal vez en la familia podemos identificar antecedentes psiquiátricos de depresión, trastornos afectivos, trastornos psicóticos, etcétera, que no estén tratados y afecten propiamente al paciente. Entonces ahí como que nos vamos decantando para lo que es propiamente ya más neurológico y más psiquiátrico, y luego pues ya hacemos el complemento entre los dos para apuntalar como el tratamiento. Muchas veces me llegan a mí pacientes y, oye, ¿sabes qué? Esto no es mío, esto me parece más una depresión, una ansiedad, y ¿sabes qué? Yo creo que hay que Sí, es que tú. verdaderamente por lo que nos están platicando, la línea se ve muy delgada, o sea, Sí. porque tanto pueden ser factores físicos, tanto pueden ser factores emocionales, y al fin y al cabo todo se complementa. Y digo, es muy importante por eso la intención de tener en contexto el por qué dos tipos de especialidades que al fin y al cabo van enfocadas a la mente, pero pues con un objetivo de tratar de forma diferente al paciente, ¿no? Ya con esto en contexto vamos a adentrarnos directamente a los trastornos. Producción preparó un programa de diversas preguntas muy interesantes y ahorita que estamos complementando cuál es la función de cada uno, me gustaría saber de primera instancia cuáles pueden ser, si se tiene por estadística, los trastornos más comunes que se pueden esperar, pues a lo mejor de forma general, ¿no? ¿Cuáles son los que más se pueden desarrollar? ¿Cuáles son los que más se dan tan solo aquí en Monterrey o en este caso en México? ¿O los que han tratado de igual manera? Lo más frecuente es discapacidad intelectual, que a nivel mundial se espera que sea 1% de la población, y de ese 1%, generalmente 85% va a ser una discapacidad intelectual leve. Otros trastornos, lo que hablamos, trastorno del espectro autista, trastornos del lenguaje, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastornos del aprendizaje. ¿Qué otros se me están pasando? Bueno, los que ya comentó la doctora, otros trastornos también son trastornos de la coordinación motora, trastornos motores, que ahí entran trastornos por tics, por ejemplo, trastornos de movimientos estereotipados, y pues básicamente esos. A lo mejor la gente puede llegar a encontrar que se clasifican distinto. La mayoría de los diagnósticos, el margen o el manual que se utilizan para el diagnóstico es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales que hace la Asociación Americana de Psiquiatría, ¿no? Y después hay una clasificación internacional, que es la clasificación que abarca, pues se supone que a todo el mundo. Las clasificaciones difieren en cuanto a la cantidad de diagnósticos que puede haber. En México, lo que utilizamos para saber cuál es la frecuencia, en realidad son encuestas nacionales en las cuales se le pregunta a la gente y a partir de una serie de cuestionarios sabemos o tenemos como el indicio de cuál es la tasa de esa frecuencia. En el caso del autismo, por ejemplo, no lo tenemos tan claro. El único estudio que se ha hecho se hizo en la ciudad de León, Guanajuato. ¿Por qué fue en León? La verdad no sé, pero se hizo ahí. Y a partir de eso, gracias a un trabajo que se hace en el Instituto Nacional de Psiquiatría, sabemos que aproximadamente como 400,000 personas o casi 500,000 tienen trastorno del espectro autista. Okay. Y de ahí, como bien me decía la doctora, pues el más frecuente sería la discapacidad intelectual leve. ¿Cuál es el problema de la discapacidad intelectual leve o por qué podríamos no detectarla? Porque está demostrado que alguien con discapacidad intelectual, antes llamado retraso mental, puede terminar la primaria, y más la primaria con la escuela que tiene el modelo mexicano.
Entonces puede ser Wow. que lo veamos como pues, Alguien con lento aprendizaje, puede decir así, claro, pero claro. sin problemas pudiera llegar hasta Hasta la concluir secundaria. la etapa básica de la educación y nosotros no haber detectado, y digo nosotros, pues el filtro más grande que serían los maestros, a lo mejor su médico de seguimiento, etcétera, porque relativamente cumple con lo mínimo esperado, ¿no? ¿Por qué se da este tema? Digo, sí es bien común que en las familias mexicanas se tarde en diagnosticar cierto tipo de trastornos más en edad infantil. Yo lo relaciono más al desconocimiento del mismo, o sea, de los mismos temas que desafortunadamente como personas que no somos médicos no logramos identificar, ¿no? Y a veces coloquialmente tratamos de simplificar o minimizar cierto tipo de patrones de comportamientos que posiblemente pueden ser un indicio de, pues, de que hay algo con el paciente, ¿no? En este caso con el niño. Aquí mi siguiente pregunta va, ¿cuándo o por qué es importante o qué es lo que ustedes le recomiendan a, o sea, no sé, a familiares, amigos, conocidos, que posiblemente ya tengan un bebé o ya tengan un niño en preescolar, kinder o primaria? ¿Por qué es necesario ir a una consulta de valoración? ¿Con qué frecuencia se debe ir? Y más que nada, ¿qué es lo que se busca, no? O sea, ¿necesariamente el hecho de que vaya es porque tiene algo el niño o nada más es para saber si hay algún tipo de trastorno que no se esté identificando? Mira, casi siempre el pediatra es quien nos va a referir a los pacientes, sobre todo para una valoración neurológica. ¿Por qué? Porque recordemos que el primeros 12 meses de vida del año se supone que cada mes se debe hacer una evaluación en la consulta del niño sano. Los primeros 12 meses es una consulta por mes. Después de los 12 meses es una consulta cada 6 meses. Y de ahí se va evaluando hasta los 5 años. Entonces se supone que el pediatra es como que la primera línea quien puede detectar algún retraso del desarrollo en el infante. De ahí, si el pediatra lo considera, pues lo refiere. Puede que a lo mejor no, nosotros digamos ya como neurólogos, no, sabes que todavía está dentro de lo permisible, solamente vamos a tener vigilancia o sabes que vamos a enviar a estimulación si todavía le falta un poco de madurar, pero está dentro de lo normal, todo está, no hay factores de riesgo. Ya cuando la mamá insiste o la mamá dice, ¿sabe qué, doctor? Es que no, yo considero que algo no va bien. Claro. O también en la escuela me refieren, hay datos de alarma, entonces empezamos una evaluación, hacemos tamizajes y hacemos la exploración completa. Y casi siempre cuando la mamá dice, para mí algo no va normal, es porque algo realmente no va normal. Las mamás nunca se equivocan, siempre tienen la razón. Sí, siempre hay este sentido que tienen como de protección o identificar. ¿Por qué es que se puede dar esto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos hace ver más que nada, Doc, en el comportamiento que no logramos identificar que hay algo mal con el niño? Porque como le mencionaba, ¿no? A veces logramos familiarizar o minimizar cierto tipo de comportamientos que decimos, mira, el niño es relajento, es normal, déjalo. Así era la abuelita, así era el Exactamente. papá. Sí, o sea, normalmente son las cosas que a veces nos contamos por querer justificar cierto tipo de Sí. comportamientos. ¿Por qué es que se puede dar esto? Más que nada, y siento yo que en la población mexicana es donde más comúnmente se da. Y en los niños. Bueno, algo importante que hay que mencionar, los trastornos del neurodesarrollo tienen un componente genético muy grande y un Ok. componente familiar. Es decir, es común que encontremos varias generaciones con el mismo diagnóstico, con diferentes diagnósticos. Por ejemplo, en una generación autismo, en otra TDAH, en otra trastornos del lenguaje, etc. Entonces, ese componente genético, pues a veces que contribuye en la parte ambiental, que como ya hemos tenido varios y todos han funcionado relativamente bien, todos medio terminaron su licenciatura, a lo mejor ya trabajan, etcétera, pues sí nos hace pensar como por qué tendríamos un problema si la verdad es que todos sobrevivimos y nos pudimos adaptar a las exigencias del mundo, Ajá, ¿no? sí. Cabe señalar que también cada generación tiene exigencias diferentes atribuibles a su época. Entonces, ¿qué pasa? La época actual, pues es más demandante. Entonces, es más evidente ese tipo de fallas. Eso por un lado. Y por otro también es el acceso a recursos. Bien decía la doctora, nuestro filtro principal es un pediatra, quien no siempre está presente o quien no siempre se puede llegar a él. Segundo, como la pediatría abarca todo lo que atañe a la salud de los niños, pues a veces no les alcanza el tiempo para evaluarlo todo. Entonces también puede haber un pediatra, pero no dispone de suficientes recursos, no dispone de suficiente tiempo, está rebasado. Entonces ese filtro pues se va tardando un poco más. El otro filtro son las escuelas también, pero también la capacitación a veces a los maestros no llega a tiempo y pues se vuelve cada vez más complicado. Entonces todas esas piezas hacen el rompecabezas de
retrasar la atención. Por eso los trastornos del neurodesarrollo en países como el nuestro se pueden llegar a tardar de 5 a 8 años en llegar a la consulta de un especialista dirigido a ese problema en particular. Y tiene que ver con todas estas barreras, ¿no? Monterrey tiene la fortuna de que tiene muchos especialistas, pero también tiene la desventaja como ciudad grande en México, que la distribución de los especialistas pues no es de manera pues adecuada, ¿no? Entonces a veces tenemos en una zona muchos especialistas dirigidos a un problema en particular, como en este caso los trastornos del neurodesarrollo, pero en otras zonas pues no hay suficientes especialistas. Entonces eso también desequilibra la balanza para una u otra población. Todo eso pues es lo que constituye que a veces a lo mejor yo lo tengo consciente como familiar, pero no tengo quien me pueda ayudar. Claro. O tal vez sí lo tengo, ya me lo explicaron, ya hicieron los estudios, todo, pero tal vez mi conciencia no me da para decir, bueno, pues le voy a dar tratamiento a mi familia. Entonces, pues todo eso constituye la serie de problemas que podemos encontrar. Justamente, a lo mejor será muy chusco lo que voy a mencionar, pero estaba viendo en redes sociales un día que estaba perdiendo el tiempo. Vi un meme que decía, no, cuando me quiero tratar y me quitan mi chispa, ¿no? ¿A qué lo relaciono con esto? Solemos romantizar mucho, como sociedad, quizás esto no va tanto a lo pediátrico, pero se suele romantizar mucho ciertos niveles de trastornos, ¿no? Ansiedad, depresión, déficit de atención. Y a veces la gente, por miedo a tratarse, quizá me estoy enfocando un poquito más en adultos, pero por miedo a tratarse, no logran acudir a una valoración psiquiátrica, no van con algún neuropediatra o algún neurólogo para poder ver qué es lo que le falta en el cerebro producir o desarrollar. ¿Por qué consideran que dejamos de lado mucho la salud mental en esos aspectos? ¿Qué es lo que pueden ustedes notar en un común denominador de la gente que posiblemente esté como que repeliendo el tratarse, el diagnosticarse, específicamente en ese tipo de trastornos? Yo creo que el estigma. Y eso me ha pasado porque cuando les he dado la opción de que sea valorado por el psiquiatra infantil, no, es que mi hijo no está loco, y así, no, es que no es loquero, y les tienes que fomentar y educar esta parte de que no, o sea, el pedopsiquiatra no es porque está loco, o sea, la parte conductual no quiere decir que es esta parte solamente los que están en un psiquiátrico son los atendidos por el psiquiatra, ¿no? O sea, hay que cambiar esa parte del pensamiento de la sociedad y que también no solamente las personas, bueno, no sé cómo explicarlo, las personas psiquiátricas, los pacientes que están en un hospital psiquiátrico es porque estén locas, o sea, los trastornos psiquiátricos tienen mucha cuestión de neurobiológica, claro, sí. de base, y mucho de eso viene desde la infancia. Entonces, si se atendiera desde la infancia, yo creo que a lo mejor se pudiera identificar a tiempo factores de riesgo y probablemente dar una atención, una intervención temprana. Exactamente. Esa parte que usted menciona de los factores biológicos, que sí, indiscutiblemente influyen mucho en el tema de cómo se comporta pues, un ser humano y todo lo que puede haber dentro del cerebro, es bien importante. Y Doug, no sé si también por el mismo tema de la doctora le ha pasado ese tipo de situaciones con los pacientes que ha abordado. ¿Cuál considera dentro de su rama que son los estigmas que se pueden presentar para que un paciente ponga una barrera de, ¿sabes qué? Pues me atiendo, pero tengo este tipo de dudas o miedos que suelen surgir? La primera es la especialidad, ¿no? Yo a todos los pacientes les digo que sé que la especialidad da miedo, ¿no? O sea, que la especialidad causa rechazo. Como psiquiatra te vas entrenando para eso, ¿no? Desde que eres residente sabes que a los pacientes no les agrada ir contigo y uno aprende pues a convivir con ello. Incluso a veces cuando llaman para hacer una cita, les decimos, bueno, pues si gusta puede ser primero la neuróloga para como que se sienta en confianza en el consultorio y luego ya pasa conmigo. Lo segundo es también el estigma a los fármacos. Se tiene la idea de que consulta de psiquiatría es sinónimo de salir con un fármaco prescrito. Ujú. Y entonces la psiquiatra también carga con una historia difícil donde en el desarrollo de los fármacos pues hubo algunos efectos secundarios no deseados y que la gente tiene esa idea propiamente, ¿no? Como que todavía estamos en 1960 o 70 y que todavía los fármacos causan ese tipo de efectos que se vieron en su momento. Y tercero, es también la falta de médicos psiquiatras. Entonces, pues todas esas barreras hacen uno, me da miedo, dos, los fármacos no vayan a hacer que me hagan daño, y tres, pues como quiera no hay tantos. Entonces, de que me atienda mi médico de confianza,
sea un neurólogo, un médico internista, un pediatra, etcétera, a quien yo me siento más enganchado y siento que no me va a hacer daño, a tener que ir a buscar a alguien que a lo mejor no tengo tan accesible, pues prefiero primero la opción que ya tengo. Entonces todo eso se va conjugando. Insisto, todavía en Ciudad de México es muy común los paidopsiquiatras, porque de hecho están rebasados de paidopsiquiatras en Ciudad de México, pero salimos de allá y el resto del país pues todavía nos toca no conocer ni siquiera que había psiquiatras infantiles o que era una especialidad propia de la psiquiatría, ¿no? Sí, es que sí hicieron mucho mención el tema de la posición geográfica en donde se encuentre la persona, ¿no? A mayor nivel de estrés en cuanto a la ciudad o sociedad, yo creo que es mayor requerible la necesidad de, pues, de encontrar con quién poder apoyarse, ¿no? Y aquí me gustaría decir algo, o sea, porque eso es lo que yo veo que pasa mucho con los pacientes del doctor y con los míos. No piensen que van a ir a una consulta y que va a ser el mismo tratamiento o que va a ser, no, me van a pedir a fuerza resonancia y electroencefalograma y me van a dar metilfenidato. No, o sea, el tratamiento y el abordaje se individualiza a cada paciente. O sea, el doctor y yo, su servidora, se evalúa cada paciente y se hace el plan terapéutico de acuerdo a cada niño. Se evalúa cómo es la conducta del paciente, cómo son los gustos del paciente y también se pregunta al papá qué tanto está a favor o no de ese plan, porque de nada sirve que nosotros dejemos un tratamiento si el papá no lo va a llevar a cabo. Claro, sí, digo, creo que el apego al tratamiento es algo muy importante. Pues otra disyuntiva que surge, ¿no? En el trastorno, bueno, en el transcurso de la elaboración. Hemos llegado ya al final de esta cápsula. Yo quisiera quedarme más tiempo platicando con ustedes. Verdaderamente se me hace un tema muy interesante. Les dejo la invitación abierta por si quieren venir la siguiente semana o después vamos programando para continuar con este tema que siento que es muy extenso. Verdaderamente se tocaron puntos muy generales, pero sé que se pueden desmenuzar poco a poco, ¿no? Me gustaría que si pudieran dejarles un mensaje a los pacientes o a las personas que nos están viendo que tienen ese tipo de situación, cómo pudieran reconfortarlos y pues sobre todo también, no necesariamente animarlos, pero sí hacerles saber que es necesario acudir directamente a una elaboración con alguno de ustedes. Okay. Bueno, pues igual si usted como mamá familiar cree que su hijo tiene algún problema, que su desarrollo no está yendo como usted esperaría que fuera y le gustaría alguna valoración neurológica o psiquiátrica, pues nos pueden buscar. Estamos en Plaza Paseo La Rioja. Nuestro consultorio se llama Neopsi y nuestro teléfono es 8127-007907. Yo quisiera comentar algo que le comento a todas las personas a las que les hacemos el diagnóstico de algún trastorno del neurodesarrollo. Lo primero es, a diferencia de hace 30, 40 años, los niños no están desahuciados. Los niños ya pueden tener un tratamiento que mejore su calidad de vida y que los ayude a adaptarse a un mundo que desafortunadamente está hecho para el resto de la población, ¿no? Eso sería lo primero. Y lo segundo es, la mayoría de los trastornos del neurodesarrollo, su tratamiento es no farmacológico. Entonces, que si hay un miedo o una anticipación a que el tratamiento pudiera ser algún medicamento, pues lo más seguro es que justo no va a ser esa la indicación. Entonces, el pronóstico hoy para personas con cualquiera de los trastornos que mencionamos es mucho mejor que hace algunos años. Exactamente. Muchas gracias, doctor Héctor, doctora Cristina, gracias por estar aquí. Vuelvo a lo mismo, les dejo la invitación abierta para cuando quieran venir, volvemos a retomar los mismos temas, hacemos una segunda parte o nos especificamos de algún tema en especial, de lo que igual, no sé, les gustaría hablar. Ya hablamos también de ciertos trastornos, de igual manera déjenos en los comentarios y pues nos vemos en una próxima consulta virtual desde las redes de Cap Medical. Mi nombre es Ángel Prado y les deseo un bonito fin de semana. Muchas gracias, producción. Hasta luego.